buenas tardes. Bienvenidos al Semanario Obrero, el programa institucional de la Unión Sindical Obrera USO. La pieza comunicativa que veremos a continuación es un audiovisual que nos sitúa en contexto de lo que han sido 90 años de histórica lucha por la defensa del petróleo y de un Ecopetrol 100% estatal. En las voces de sus protagonistas, 90 años de un sindicato que hoy es referente para el movimiento obrero en Colombia, la Unión Sindical Obrera USO. ¡Viva la Unión Sindical Obrera! ¡Viva los obreros chavistas! No teníamos zapatos de seguridad, no teníamos overoles, no teníamos casco de seguridad. Es decir, no había ninguna seguridad en ese momento. Entonces, hicimos una asamblea gran, donde era el Teatro Unión. Empezó la asamblea del día a las 4 de la tarde y terminamos a las 5:20 de la mañana. ¡Viva los obreros colombianos! ¡Viva! ¡Viva la Unión Sindical Obrera! ¡Viva! Los beneficios adquiridos a través de las huelgas que hicimos movimientos, fue para la reivindicación de todos los beneficios adquiridos, como fue aumento de salario, cuando trajimos a Montaña, que derrotamos a estos señores, ahí fue cuando empezaron a hacer verdaderamente las actitudes y las convenciones con sus artículos del reglamento interno de la empresa que... La USO cumplía una función supremamente noble y leal. Los recursos naturales no renovables es para que los maneje la patria. Esa es una lucha de la USO, ha sido una lucha constantemente para que los recursos naturales no renovables los administre directamente Colombia y no los extranjeros. ¡Unión Sindical Obrera! ¡Presente! 90 años construyendo patria, soberanía y dignidad. Y esperamos que todos esos servicios que hoy se han tercerizado vuelvan a la nómina directa. Quiero situarme en los umbrales de la muerte, para saber qué siente un mártir, cuando en la congoja de su vida luchadora, penetran en su cuerpo las mordaces y asesinas balas del silencio. 90 años, la USO vive. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!
La historia del sindicato petrolero de la USO es la historia de Barrancabermeja, del Magdalena Medio y de Colombia. No tenemos recursos buenos para trabajar con ellos, no tenemos mesas buenas, no tenemos juguetería. El río pues de un momento a otro se ha cogido el cauce para acá para adentro, al caserío. Son cosas, muchas cosas que se le ha venido la empresa incumpliendo con nosotros los trabajadores. La empresa desde que entró a trabajar aquí en nuestra región lo que ha hecho es prácticamente maltratarnos a nosotros como comunidad. Es claro, la gloriosa, patriótica y combativa Unión Sindical Obrera USO es un sindicato que rompe esquemas, que trasciende. La USO fue más allá de la denominada malla y en lugar de quedarse a un lado, cumpliendo justo con lo que se debe hacer, sumó su fuerza y liderazgo a la construcción de ciudadanía y patria del lado del pueblo. El pueblo unido jamás será vencido. El nacimiento de la USO, su fortalecimiento en todos estos 90 años, en gran medida se lo debemos a que los movimientos sociales de Barrancabermeja en particular se han articulado de manera permanente a la lucha de los trabajadores petroleros. Una lucha que sabe a lágrimas, a sangre. Una cuenta de cobro muy alta, pagada con creces durante 90 años. Nos tocó enarbolar la vida del derecho a la vida, en protesta por esta masacre que hicieron los paramilitares. Los asesinatos venían ya desde 1988 con la muerte de Manuel Gustavo Chacón Sarmiento. En esa época se dieron los asesinatos de los dirigentes sindicales Rafael Jaimes, de la subdirectiva de refinería, Rafael González, de las subdirectivas del centro, y se incrementaron en esa época las detenciones de los dirigentes sindicales. Más de 11.000 meses dedicados a defender lo nuestro, más de 32.000 días insistiendo con valentía y sin censura en la defensa de nuestra soberanía, por reclamar los derechos de la clase obrera y por estar del lado de la gente, construyendo ciudadanía, ciudad, región y país. Han sido demasiadas las veces que hemos pisado un cementerio. Juntos, como pueblo, hemos llorado a más de un centenar de hombres y mujeres, padres, madres, hermanos, esposos, amigos todos, que con valor vivieron y murieron por la lucha sindical. Hoy tenemos que decir que gracias a esa entrega y al trabajo denodado de aquellos héroes que ofrendaron su vida, que fueron encarcelados, que fueron desplazados y desterrados de Barrancabermeja, esos cientos y miles de hombres que entendieron cuál era el camino, que nos dejaron a nosotros un legado de historia, tenemos que hoy rendir homenaje a esos grandes luchadores. Aprendimos y fue entonces cuando supimos cómo hacer del dolor infinito la fuerza de nuestra organización y el motor del trabajo sindical. La historia pues ha demostrado que este sindicato en estos 90 años es una institución que sirve de referente al movimiento obrero en Colombia, como quiera que ha confrontado estas decisiones gubernamentales que afectan la estabilidad del patrimonio público y la estabilidad de los trabajadores. Nuestra posición, nuestra actitud de lucha, nuestra actitud de enfrentarnos a los diferentes regímenes que nos han tocado vivir, han servido de mucho para el crecimiento del movimiento obrero, pero también para el crecimiento de la economía del país. La defensa que nosotros hemos hecho históricamente del recurso natural, del petróleo, las reversiones que hemos luchado para que Ecopetrol siga fortaleciéndose y siga creciendo, le han contribuido a la nación no solo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de tener una empresa sólida, una empresa importante, sino también desde el punto de vista de mantener la soberanía de nuestro país frente a las multinacionales. Lucha y solidaridad son caminos de unidad.
y los caminos de unidad son caminos de victoria. Veo a un sindicato igualmente. Esta organización sindical nació en medio de la lucha de la constante confrontación contra el régimen, defendiendo la uso de una política petrolera nacionalista, defendiendo intereses no solamente de los trabajadores de Ecopetrol, sino de la población en general, y que ha contribuido enormemente al fortalecimiento del movimiento sindical colombiano. De tal manera que cumplir 90 años de esta organización sindical es un significativo muy importante para el movimiento obrero, para el movimiento sindical y para el movimiento popular. Las 1000 y 10.000 adversidades, injusticias, muertes y hasta la desesperanza enfrentadas, vividas y sufridas en estos 90 años de lucha sindical nos golpearon tanto que terminaron por fortalecer a un sindicato que hoy está más firme que nunca. ¡Viva la unidad del pueblo colombiano! ¡Viva! 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 Hoy la Unión Sindical Obrera tiene varios retos por delante. Así como en 1948 con una huelga creó Ecopetrol, la siguió defendiendo con la huelga de 1963, con la huelga de 1977 y con la huelga del 2004, que fue la última gloriosa huelga que se dio precisamente por la defensa de Ecopetrol. Hoy igualmente la USO tiene hacia adelante el de luchar por la reversión de este proceso donde hoy se fragmenta a la empresa, de plantearle al país una propuesta de ley marco de hidrocarburos, de plantearle a las comunidades el desarrollo petrolero de una manera realmente armónica y que no entre a romper con los procesos socioeconómicos y de impactos negativos socioeconómicos en las regiones donde se desarrolla la empresa petrolera. Pero además de eso, el reto fundamental es defender Ecopetrol, defender nuestros recursos naturales, defender la organización sindical que hoy está amenazada más que nunca y lograr precisamente hacia adelante la organización de los más de 70.000 trabajadores que hoy están en la industria petrolera. ¡Viva la Unión Sindical Obrera! ¡Viva! Hoy las multinacionales, en un concierto para destruir a la organización sindical, junto con Ecopetrol, pretenden precisamente negar la posibilidad del desarrollo de la Unión Sindical Obrera. Los pueblos unidos jamás serán vencidos. Que hoy, por ejemplo, se plantea producir 1 millón de barriles sin tener en cuenta que nuestro país, por ejemplo, no tiene reservas. Eso demuestra la falta de preparación en la política mineroenergética del gobierno. Como bien lo dijo doña Rosa, un baluarte del sindicato petrolero. Y es que al fin y al cabo son 90 años de ejercicio sindical, un trabajo hecho a 4 pulmones, con la clase obrera, por los derechos que a todos nos garantiza la Constitución política, por la renovación de liderazgos que continúen la tarea con la bandera muy en alto, con las madres comunitarias, con quienes sufren del dolor de la barbarie, con los reclusos y sus familias, con los desempleados, pescadores, comerciantes, campesinos, maestros, trabajadores de la salud, en fin, con todos los colombianos que aman y sufren la patria que nos vio nacer. ¡Viva la Unión Sindical Obrera!
90 años del lado de la gente. La USO vive. ¡Viva la gloriosa y combativa Unión Sindical Obrera! ¡Viva, viva, viva! El 10 de febrero de 1923, a orillas de la quebrada La Putana, fue creada por un puñado de hombres la Unión Sindical Obrera USO. 90 años que significan una Colombia soberana con una economía en crecimiento y con una empresa importante frente a las multinacionales y algo más. 90 años de trabajo sindical en unidad con la clase obrera, campesina, estudiantil y popular, al lado del pueblo en un proceso que deja claro que la USO es un sindicato que trasciende y que rompe esquemas. A continuación, un resumen de lo que fue la celebración de los 90 años de la Unión Sindical Obrera USO. Porque en Colombia nunca ha existido una política petrolera seria cuando todos los recursos naturales están pensados en una explotación como materias primas para el fortalecimiento y el sostenimiento de las potencias o de los países industrializados. Todos tenemos que recordar y pensar cómo las grandes potencias como Inglaterra llegaron, por ejemplo, a desarrollar su primera revolución industrial. Inglaterra se convirtió en potencia gracias a su carbón, gracias a su hierro. Estados Unidos desarrolló la segunda revolución industrial gracias a su petróleo. Y el mundo que hoy vivimos es un mundo industrializado y es un mundo que llamamos moderno y civilizado gracias al petróleo como un recurso energético estratégico para el desarrollo económico y social de una nación. Pero nuestros gobernantes no han tenido esa visión. Nosotros no nos hemos dado la oportunidad de desarrollarnos como lo han hecho las grandes potencias. ¿Cómo es posible que nosotros, nadando en recursos naturales y en petróleo, no hayamos podido arrancar el inconsciente de las naciones a los niveles que otras estaban en iguales condiciones que nosotros hace 40 años tuvieron? No tengo todas las respuestas, pero voy a aventurar una y en muy pocas palabras. Es que allá montaron un desarrollo económico fundamentado en los intereses nacionales y nosotros aquí importamos una receta formulada al granel para los intereses de otros. Creo que ha llegado el momento, creo que en eso nos ha dado las lecciones la USO de asumir la política de industrialización del país desde el gobierno, con apoyo del gobierno y coordinada con la política macroeconómica para que la revaluación que genera la explotación de los recursos naturales no termine con la poca industrialización que tiene este país. Así es que, compañeras y compañeros, sí hay otra Colombia posible, pero tenemos que aprender a hacer las cosas en la medida de nuestros intereses, en un desarrollo de políticas en función del pueblo colombiano. En eso le tenemos que aprender a las propuestas de la USO, que quieren una ley de hidrocarburos para que el recurso natural se dedique a la industrialización de Colombia, a la defensa del interés nacional. En eso los acompañamos, como los acompañamos y los acompañaremos siempre, en la defensa de Ecopetrol como una empresa de propiedad del Estado para beneficio de todos los colombianos y de todas las colombianas. Y hoy somos una empresa que produce 750.000 barriles, estamos en exploración, estamos en producción, estamos en refinación, en petroquímica, en transporte y en biocombustibles. Y estando en esas actividades, ¿qué quiere hacer Ecopetrol en el futuro? Siguiente. ¿Cuál es esa visión de Ecopetrol para el futuro? Ecopetrol ya ha propuesto
ser un grupo empresarial enfocado en petróleo, gas, petroquímica y combustibles alternativos. Y queremos ser en el 2020 una de las 30 principales compañías de la industria petrolera. ¿Será que las vejigas en mis manos sirven de algo? Pueden estar en cualquier lugar. Miren, estos por ejemplo son bien torcidos, pero le aseguro que poseen gran habilidad. Sobre todo, tenga en cuenta que parecen lija y nada, absolutamente nada se va a deslizar. Por si lo dudaba, ya sabe de antemano que no le causaré molestias. Confíen en estas manos. No les estoy mintiendo. La Unión Sindical Obrera, su hija, su hijo, ya que fueron ustedes las que parieron a esta organización sindical, no solo para Barranca Bermeja, sino para el pueblo colombiano, para los trabajadores de Colombia. Y hoy queremos hacerle precisamente en estos 90 años donde Barranca Bermeja nos arrulló, nos defendió y nos mantuvo para seguir construyendo la historia de la lucha del movimiento obrero en Colombia por la dignidad, por nuestro pueblo, por nuestro petróleo. Hoy queremos decirles que con ustedes crecimos. Aquí están conmigo la historia de